Bienvenidos a Si quieres te enseñamos. La temática de hoy es el Mester de Clerecía. Aquí estamos con nuestros concursantes Andrés y Marco. Uno de ellos irá a casa con 1.000 euros. Queridos espectadores, recordad que los concursantes participarán desde sus casas vía online debido a la pandemia. Empezará Marco y recordad que tenéis 20 segundos para cada pregunta. Allá vamos. Primera pregunta. ¿En qué siglo comienza el Mester de Clerecía? A. En el siglo XII, B. En el siglo XIII, C. En el siglo XI, D. En el siglo XIV. Siglo XIII. Incorrecta. La correcta era el siglo XII, la A. Vamos con la siguiente. ¿Qué nueva corriente se desarrolló que se conoce como Mester de Clerecía? A. Poesía trovadoresca. B. Poesía. C. Verso. D. Poesía culta. Poesía culta. Correcto. Vamos con la siguiente. ¿Qué gremio era el encargado de elaborar esa poesía? A. Los juglares. B. Los clérigos. C. Los bufones. D. Los curas. Los clérigos. Correcto. Pregunta 4. ¿Se sabe el autor de los libros de Alexandre y el libro de Apolonio? A. Son anónimos. B. Se conoce con total claridad. C. Hay dudas entre varios autores. D. Se conocen a varios autores. Hay dudas entre varios autores. Incorrecta. La correcta era la A. Son anónimos. 5. ¿Qué influencia e inspiración tienen los versos pertenecientes a este mester? A. Influencia culta. B. Influenciado por el pueblo. C. Influencia oriental. Y D. Influencia religiosa. Influencia religiosa. Correcto. ¿Cuál es el objetivo o el fin de estos versos? A. Carácter lúdico. B. Carácter didáctico y moral. C. Carácter didáctico. D. Carácter moral. Recuerda que solo tienes 20 segundos. Didáctico y moral. Correcto. Pregunta 7. ¿Qué tipo de personas eran los autores de estas obras? A. Fundamentalmente clérigos. B. Personas instruidas en cultura clásica religiosa. C. Personas instruidas en cultura clásica latina. Y D. Todas son correctas. Todas son correctas. Correcto. Vamos con la siguiente. ¿Qué estructura métrica predominaba en este mester? A. La cuaderna vía. B. Las sextillas. C. Las coplas o ninguna de estas. La D. ¿Sextillas? Incorrecto. La correcta era la cuaderna vía. Vamos con la siguiente. ¿Qué es la cuaderna vía? A. Una estrofa de versos con 14 sílabas por verso y rima consonante. B. Una estrofa de 4 versos con 13 sílabas por versos y rima asonante. Una estrofa de 4 versos con 14 sílabas por verso y rima consonante. Y D. Una estrofa de 3 versos con 13 sílabas por verso y rima asonante. La A. Incorrecto. La correcta era C. Una estrofa de 4 versos con 14 sílabas por verso y rima consonante. 10. ¿Para qué estaban hechos los versos de este mester? A. Para ser cantados. B. Para ser recitados. C. Para ser representados. O D. Todas estas son correctas. Para ser recitados. Correcto. La siguiente. ¿En qué siglo del mester de Clerecía se introdujo innovaciones tanto en la forma como en el contenido de los poemas? A. En el siglo XIV. B. En el siglo XV. C. En el siglo XIII. O D. La A y la C son correctas. La A y la C son el siglo XIV y el siglo XIII. Siglo XIV. Correcta. 12. ¿Qué innovaciones fueron las introducidas? A. Versos alejandrinos, poemas satíricos y utilización de parodias y apólogos. B. Versos octosílabos, poemas satíricos y utilización de parodias y apólogos. C. Versos octosílabos, poemas satíricos, utilización de parodias y apólogos y propósito moralizador. O D. Verso alejandrino, propósito moralizador, utilización de parodias y apólogos. La B. Incorrecta. La correcta era versos octosílabos, poemas satíricos, utilización de parodias y apólogos y propósitos moralizador. Se terminó tu turno, ahora le toca a Andrés. Y ahora vamos con Andrés. Vamos allá con sus preguntas. 1. ¿Dónde nació Gonzalo de Berceo? A. Salamanca. B. Fuera de España. C. Burgos. D. La Rioja. Burgos.
Incorrecto. La correcta era La Rioja. 2. ¿Cuál fue su obra más conocida? A. El Conde Luganor. B. La Casa de Bernarda Alba. C. El Libro de Buen Amor. D. Milagros de Nuestra Señora. Milagros de Nuestra Señora. Correcto. Tercera pregunta. ¿En qué consiste la obra de Milagros de Nuestra Señora? A. Una serie de cuentos que sirven como ejemplo para actuar en la vida cotidiana. B. 25 relatos breves inspirados en la leyenda de la tradición mariana europea. C. 35 relatos breves inspirados en leyendas de la tradición mariana europea. D. Una serie de cuentos que cuentan milagros que realizó la Virgen. 25 relatos breves inspirados en leyendas de la tradición mariana europea. Correcto. Pasamos a la siguiente. 4. ¿Quién escribió el Libro de Buen Amor? A. Don Juan Manuel. B. El arcipreste de Hita. C. Gonzalo de Berceo. D. Miguel de Cervantes. B. Correcto. Siguiente. ¿De qué siglo es el arcipreste de Hita? A. Siglo VIII. B. Siglo XII. C. Siglo XVII. D. Siglo XIV. Siglo XIV. Correcto. ¿En cuántos apartados se divide el Libro de Buen Amor? A. 5. B. 7. C. 3. D. 9. 20 segundos. 5. Incorrecto. Se divide en 7. Siguiente. La intención de la obra es claramente didáctica como las otras de Mestres que decía. A. Verdadero. B. Falso. Verdadero. Incorrecto. Falso. El estilo del arcipreste es A. Con lenguaje muy cuidado y culto propio del Mester de Clerecía. B. Con lenguaje popular propio del Mester de Clerecía. C. Con un lenguaje que mezcla ambos mesteres. Mezcla ambos mesteres. Correcto. ¿Cuál es la obra por la que se conoce a don Juan Manuel? A. El Conde Lucanor. B. Don Quijote. C. La Colmena. D. El Cantar de Roldán. El Conde Lucanor. Correcto. Siguiente, número 10. ¿Cuándo escribió el Conde Lucanor? A. Siglo XV. B. Siglo XIX. C. Siglo XIII. D. Siglo XIV. Siglo XIV. Correcto. Número 11. ¿Qué trataba de hacer don Juan Manuel cuando escribió esta obra? A. Un conjunto de cuentos para leérselos a los niños pequeños para dormir. B. Un manual sobre cómo deben comportarse los jóvenes de la nobleza. C. Un manual sobre cómo deben ser el pueblo llano para acercarse a la nobleza. D. Una parodia de Mil y una noches. Un manual sobre cómo deben comportarse los jóvenes de la nobleza. Correcto. 12ª y última pregunta. ¿Cómo se llama el tipo de relatos a los que pertenece el Conde Lucanor? A. Novela de caballería. B. Manual de educación. C. Relatos de moraleja. D. Relatos con marco. De relatos con marco. Correcto. Y aquí acaba el programa de hoy.